económica y de lo que vendrá con la crisis y de cómo vamos a salir de ella, el Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer un dato que me pareció sumamente interesante. Dice que el sector telecomunicaciones va a generar más ingresos que la industria petrolera. Claro, Pemex está en la lona. Pero por ello le hemos pedido al maestro Luis Mauricio Torres, coordinador de proyectos del IMCO, que nos acompañe hoy y que nos explique, pues ahora sí que con manzanitas, por qué aseguran que el sector telecomunicaciones generará más ingresos que la industria petrolera. Así que, Luis Mauricio, gracias y buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista, Alejandro Alma. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, creo que hay que poner un poco en perspectiva los conceptos. Creo que sí, el tema no es tanto de ingresos, porque a veces podríamos confundir el término de ingresos con ingresos presupuestarios, por ejemplo. El sector petrolero alimenta las finanzas públicas de una manera muy importante. Aunque hemos dejado de estar petrolizados, digamos, en 2012 40% de los ingresos públicos eran derivados del petróleo y hoy pues son prácticamente 17%. Pero lo que sí decimos es que en términos de la economía, de la producción total de las telecomunicaciones y del sector de hidrocarburos, pues en realidad lo que vemos es que el sector de telecomunicaciones es un buen ejemplo de un sector que está creciendo mucho más, no solo que la economía, sino que un sector pues ya un poco más obsoleto, como lo es el de la generación de hidrocarburos. No solamente porque Pemex es una empresa ineficiente y sigue perdiendo, el año pasado perdió 340,000 millones de pesos, más del doble que en 2018, sino que en términos de crecimiento de su Producto Interno Bruto y la participación que tiene en la economía mexicana, pues ha caído muchísimo. Por ejemplo, en 2017 el sector petrolero pues rondaba por ahí del 5% y hoy es más o menos el 3% de la producción nacional. Mientras que lo contrario sucedió con el sector de telecomunicaciones. Hace algunos años pues representaba apenas el 2% y hoy ya se encuentra pues compitiendo mucho con la participación de mercado que tiene el petróleo en la economía. Y eso pues se debe principalmente a que en los últimos años pues el sector petrolero ha decrecido en promedio anual más o menos como 7%, caídas del 7% constantes. ¿Por qué? Principalmente porque pues Pemex produce cada vez menos barriles de petróleo, se extrae menos, se explora menos, se invierte menos y mientras no haya una participación del sector privado pues va a ser muy difícil elevar esta producción y precisamente fue por eso que en 2013 pues se propuso la reforma energética para quitarle toda esa carga a Pemex, ¿no? Quitarle esa responsabilidad. Y si recordamos también dentro de ese paquete de reformas, pues encontramos la reforma al sector de telecomunicaciones. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que ha crecido a una tasa anual de cerca del 10% en los últimos años. Entonces, es un sector que crece, que se ve saludable, que ha tenido mucha más competencia de la que tenía. Claro que sigue teniendo sus problemas. Sí. Pero bueno, lo que vemos es que está tomando terreno en la economía y hoy más que nada nos estamos fijando que con todo este cambio importantísimo en cómo vivimos y cómo trabajamos y cómo funcionan las industrias, pues el sector de telecomunicaciones va a tomar una fuerza mucho más importante que el petróleo. Sí. Vamos a necesitar más. Luis Mauricio, defínenos el sector telecomunicaciones para que lo entendamos todos bien y luego te quiero preguntar otra cosa, pero ¿qué debemos entender por sector telecomunicaciones? El sector telecomunicaciones es todo aquel que lleva servicios que te conecten de una manera pues digital, digamos servicios de internet, servicios de radio, de televisión, servicios que ofrezcan este tipo de productos que te conecten de alguna manera y que te lleven información. Telefonía, ¿no? Entonces también. Telefonía también está ahí. Todo lo que utilizamos para trabajar, para hacer streaming de videos, para conectarnos, para utilizar redes sociales, bueno, todo está
conectado a la Sí. infraestructura de las telecomunicaciones y a las inversiones que se hagan en ella. Ahora, Mauricio, me parece que es muy importante definir aquí. El crecimiento está haciendo, como ya nos dices, muy importante, de alrededor del 10% anual en los últimos años. Se conjuga eso con la caída de los ingresos petroleros y la producción petrolera en México. A eso se atribuye el equilibrio, digamos, en los dos sectores industriales, pero el sector de telecomunicaciones es mayormente privado. ¿Qué le deja al país el sector telecomunicaciones? Mira, hay muchas maneras de ver qué le deja un sector o qué no le deja a un país. Principalmente yo creo que lo que tenemos que abogar en el sector telecomunicaciones, como en muchos otros sectores, que están prácticamente controlados por el sector privado, y no con esto quiero decir que estén controlados de una mala manera, sino pues simplemente son operados por privados, porque son negocios que deberían estar en manos de privados. Lo que sucede pues es que tenemos que ponerlo en términos de cómo el consumidor ha sido beneficiado por la competencia en estos sectores. Es decir, el hecho de que ahora tengamos una penetración de telefonía móvil, una penetración de internet móvil, una penetración mucho más alta de conectividad y de acceso a internet, pues ese es el principal beneficio. Algo que el petróleo no nos va a dejar. Cada vez vamos a consumir menos gasolinas. ¿Por qué? Pues porque vamos a necesitar menos autos. El modelo de cómo funciona el mundo pues va a necesitar menos combustibles fósiles. Es muy probable que las energías renovables aceleren la transición energética hacia el uso de este tipo de energía. Y pues en ese sentido creo que el sector telecomunicaciones ha hecho mucho más por el desarrollo del país que realmente lo que le aporta el producir petróleo. Como decía en un principio, ¿es muy importante para las finanzas públicas? Sí. Sin embargo, si vemos las cifras de la Secretaría de Hacienda, pues lo que vemos es que cada vez pesa menos el sector petróleo en los ingresos del sector público. ¿Por qué? Porque somos una economía diversificada que, entre otras cosas, adquiere tributos o impuestos por las actividades económicas que verdaderamente están creciendo, como las telecomunicaciones y otros muchos servicios, los corporativos, los servicios, el turismo, por ejemplo, y pues en ese sentido creo que hay muchas maneras de ver qué le deja a la sociedad. Bueno, pues yo creo que si hoy tenemos una alta penetración de internet, de telefonía, de conectividad que le está sirviendo a la gente, pues ese es el principal motor de beneficios, lo que le deja el consumidor final. Por ejemplo, el sector de refinación no se le da tanto, porque pues entonces simplemente estaríamos viendo los beneficios que tiene para los que utilizan coche o para las industrias que utilizan el transporte y que necesitan gasolina, pero ese no es el usuario final. El usuario final es el que tiene beneficios del producto que se está teniendo. Yo creo que es más importante conectar hoy a la gente, a las redes y al internet, que verdaderamente está subsidiando un sector que está decreciendo y que no está aportando ya demasiado. Muy bien, pues Luis Mauricio, gracias por haber estado con nosotros.